Así que evidentemente un problema psicológico lo es, en la medida en la que yo considere que limita mi vida, me genera un malestar significativo, desplaza otras cosas importantes para mí y yo tengo conciencia de eso. Esto podría ser un problema psicológico. Habrá culturas donde delirar sea venerado, ¿no? Y otras donde sea un problema que requiere una solución. Muchas veces decimos que los problemas psicológicos son el resultado de la persona intentando resolver sus propias dificultades, que a medio y a largo plazo causan malestar. Pero precisamente después de la guerra de Vietnam, esos veteranos de guerra que ya habían vuelto estaban sufriendo todos estos síntomas que conocemos como estrés postraumático, pero no existía esa etiqueta, ¿no? Hubo todo un movimiento social para que hubiera un reconocimiento social, político, incluso jurídico, de su sufrimiento, de su malestar y de su experiencia. Y promulgado un poco por ese movimiento, se incorpora en el DSM el trastorno de estrés postraumático, creo que en 1980, ¿no? Lo dicho, la etiqueta solamente es un resumen de un repertorio, además en un momento temporal, en unas circunstancias precisas y concretas, ¿no? Y sí tiene consecuencias estigmatizantes. Vale, entonces vamos a ver qué es un problema psicológico. El malestar que siente Ramón por la ruptura de pareja de hace 2 años sigue estando presente en su vida. Rompió hace 2 años y todavía se encuentra mal. Sigue recordando a su ex y cómo era su vida antes. Quiero que vayáis pensando si Ramón y el resto de consultantes tienen un problema psicológico o no. Sara se masturba en torno a 4 veces al día. Y Paula fuma 2 cajetillas de tabaco diarias. Dadle una vuelta y contadnos cuáles son problemas psicológicos, cuáles no, y en base a qué parámetros estáis tomando esta decisión. Si cualquiera de esas conductas les genera malestar o les limitan su vida cotidiana, sería un problema, y si no, claramente no. Aunque el tema de Paula pueda ser un predisponente cara a, pues a lo mejor un cáncer de pulmón, pero en cualquiera de los casos. A nivel psicológico sería con base a lo que había expuesto. Ok. ¿Más ideas? ¿Coincidís? ¿Lo veis distinto? Tenemos un médico en la sala, así que estamos esperando escucharte. No, yo estoy de doble de Jordi. Tengo la duda de si genera también un malestar a su entorno, si podríamos considerar que se trata de un problema psicológico. ¿Para quién? Para su entorno, probablemente. Es decir, en conducta infantil, por ejemplo, definitivamente sí. Que, por ejemplo, un niño o una niña se haga pis en la cama es un problema psicológico en cuanto a que, desde luego, perturba el funcionamiento familiar y, bueno, es algo que es susceptible de modificarse y con el programa adecuado pues se puede cambiar. Probablemente en cierto momento al niño o a la niña le dé exactamente igual. Mirad, encima depende de las consecuencias que esto tenga. Igual vamos creciendo, no puedo ir a un campamento y empieza a ser un problema psicológico para mí, porque de nuevo esa conducta es en relación a unas consecuencias que hasta ahora puede que no las hayamos tenido. Así que depende. En comportamiento infantil seguro, y en la vida adulta, pues bueno, ¿cuántas veces tenemos, por ejemplo, amigos o amigas que decimos yo esto no lo gestionaría así? O, ostras, es que lo que está haciendo en el trabajo, lo que está pasando con su relación de pareja y no lo vive como un problema, ¿no? Pero es un límite que estableceríamos de forma arbitraria en base a unos criterios éticos de autonomía o falta de ella, ¿no? Es un criterio que tomaremos en consideración sobre todo para la clínica, en cuanto a que, como decía también Natalia, genere un malestar en la persona, limite su vida, afecte a su autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? A veces claramente hay problemas psicológicos que la persona no es capaz de ver el efecto que tiene. Es decir, aquí tenemos una serie de problemas, ¿no? Uno, que lo que otros consideran un problema no lo es para mí. Por ejemplo, en pareja, a lo mejor para una pareja que haya desigualdad en las tareas que tienen y que haya falta de empatía y de validación emocional, puede ser un problema insalvable de la relación y sería motivo para pedir ayuda, ¿no?
Y otras parejas puede que sea su dinámica natural, ¿no? Y que esto no suponga un problema como tal y que ambas partes estén bien en esa relación. Así que, evidentemente, un problema psicológico lo es, en la medida en la que yo considere que limita mi vida, me genera un malestar significativo, desplaza otras cosas importantes para mí y yo tengo conciencia de eso. Esto podría ser un problema psicológico. Y otras veces hay funcionamientos de la persona que afectan a su entorno y que están fuera de lo, vamos a poner, normativo. Hay quien dice que normal es un programa de la lavadora y nada más, pero hay ciertos parámetros que consideramos que son normales en cuanto a ciertas cosas. Pues por ejemplo, ¿no? Sara se masturba 4 veces al día. Si ahí ponemos 20, entonces sí es un problema psicológico. Entonces no. Estos criterios también tienen que ver con lo que para una sociedad, en un momento histórico y cultural concreto, esto es normal o es anormal. Lo tildaríamos también como problemático, como raro, como extraño, y así ha sido históricamente, de hecho, en el DSM, ¿no? Criticar como algo anormal conductas que en ese momento histórico no lo eran. Por ejemplo, bueno, a día de hoy creo que quizá el estándar para considerar algo anormal está más orientado hacia la salud, ¿no? En torno a la salud del individuo y del colectivo, como la nueva moral, ¿no? Del salubrismo, mientras que a lo mejor en el pasado, pues, yo qué sé, eran criterios más religiosos, criterios de una índole más sociológica. Pero por ejemplo, una persona con un síndrome de Munchausen, sabemos que ha estado sujeto a unos mecanismos, un condicionamiento para normalizar unas conductas, incurrir en unas conductas que desde fuera se ve que son nocivas para esa persona, pero al mismo tiempo esa persona a lo mejor internamente no tiene dicho malestar. ¿Consideramos que tiene un problema psicológico o no? Esta sociedad depende. Quien aplica el DSM, el psiquiatra que tiene que juzgar ese comportamiento, la sociedad que tiene que decidir qué hacer con esa persona que se adapta o no a las normas de esa sociedad en ese momento. Pero lo cierto es que en cuanto a comportamiento humano, lo que diremos es que esa persona probablemente está teniendo una respuesta adaptativa porque no puede ser de otra manera, porque no podemos no funcionar en base a ese ambiente. Y constantemente lo que hacemos es buscar criterios socialmente construidos, y con social también me refiero a sociedades científicas, pero socialmente construidos, decidimos lo que es salud y lo que es enfermedad, incluso con respecto al concepto de salud y con respecto al concepto de enfermedad, metiéndonos ya no solo en la psicología, no hay un criterio unánime, ¿no? Y hay un constructivismo también con respecto a lo que es salud y a lo que es enfermedad. Podemos pasarnos por una farmacia y podemos ver cómo se han problematizado cosas que simplemente si las quiero tener las tengo, y entonces si no estoy pudiendo acceder a tener más pelo, por ejemplo, entonces tengo un problema y tengo una solución que me lo da, ¿no? Quiero decir que lo que es incluso salud y enfermedad no puede estar desligado de lo construido socialmente, ¿no? Aunque nos parezca algo como, bueno, es que estadísticamente un organismo se comporta así, lo normal es el proceso normal. Es a veces incluso tautológico, ¿no? Lo que es un proceso normal. No sé si termino de responderte, pero va en la línea de sí tiene una parte de lo que en una época concreta, en un momento histórico concreto, por una sociedad científica en particular, se decide que es anormal. Pero en cuanto a las leyes que explican ese comportamiento, son las mismas. En cuanto a nuestra forma de entender el comportamiento y por qué ese comportamiento se da, las leyes y los principios son las mismas. Y lo que ocurre es que nos movemos en un contexto concreto, bajo unas circunstancias, unas reglas, y en base a ese determinamos y cortamos y decimos hasta aquí está bien, hasta aquí está mal, por soluciones prácticas, políticas, sociales. Utilizamos la estadística en favor de eso. Yo quería comentar con lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la psicosis, ¿no? Que a lo mejor para todos en principio es un problema psicológico, de hecho incluso puede ser considerado desde psiquiatría como una enfermedad, pero realmente para esa persona la funcionalidad que cumplen, por ejemplo, los delirios o las alucinaciones puede ser mucho más adaptativo y por lo tanto no considerarlo como un problema que lo que podría vivir en su contexto si eso no estuviera sucediendo, porque le sirve de manera protectora, aunque cueste entenderlo, ¿no?
Exacto, y tenemos muchos ejemplos de la cultura. Seguro que hay, o sea, quiero decir, la cultura como esa variable que afecta a que esto se determine como un problema o no, donde habrá culturas donde delirar sea venerado, ¿no? Y otras donde sea un problema que requiere una solución, aunque pase por una etiqueta diagnóstica también. Pondremos algún ejemplo de esto enseguida. Vale, así que no tienen problema psicológico, hemos dicho. No sabemos cómo lo perciben, ¿no? Hay quien puede tener un problema psicológico por fumarse un cigarro al día y puede venir y pedirnos ayuda y decir, es que no soy capaz de quitarme ese cigarro, ¿me ayudas, por favor? ¿No? Y habrá quien fume, beba, por poner ejemplos, ¿no?, de estos comportamientos. Y no haya ningún problema con eso, ¿no? Lo mismo con respecto al malestar. Hace 2 años que lo dejé con mi pareja y me acuerdo todavía de esa persona. Bueno, la pena es que no se pueden borrar los aprendizajes, si no lo sabíais os lo vamos contando ya. Así que, bueno, ¿cuánto tarda esa persona en superar ese malestar? ¿Con qué frecuencia lo recuerda y percibe ese malestar? Va a estar determinado por muy diversos factores. Pensad que no existe la depresión media, ¿sabéis? Como una cosa así estándar. Claro, hay mucha variabilidad y la historia de aprendizaje de cada individuo es única y, por tanto, la manera de afrontar y de sentir cada uno de esos eventos y las conductas que se han ido seleccionando a lo largo de su historia son tan particulares que evidentemente es complejo decir, pues 2 años es duelo patológico, sin duda, ¿no? Incluso hay ciertas conductas de cómo que igual pueden ser descriptivamente propias de duelo patológico, que evidentemente sean entendibles en base a una historia de aprendizaje particular. No puede ser de otra manera. O sea, no podemos no comportarnos en relación a nuestra historia de vida. ¿Sí? Lo de hoy es siempre parte de lo que pasó ayer, de lo que ocurrió en mi pasado. Mi conducta y cómo respondo a determinados estímulos tiene que ver con mi historia de interacción con esos estímulos anterior o con la conducta verbal. Bien, así que tratamos de adaptarnos constantemente al ambiente. Todo comportamiento vamos a decir que es adaptativo. Y si alguna vez nos colamos en el lenguaje diciendo es que ese comportamiento es desadaptativo, pues será un error del lenguaje, porque bueno, pues tenemos la costumbre de utilizar palabras con las que las personas nos entiendan bien, porque esto ha sido reforzado, ¿no? Y entonces a veces utilizamos términos que no son del todo técnicos, pero que nos funcionan, ¿no? Entonces, bueno, cualquier comportamiento es adaptativo. Otra cosa es que decidamos cortar y decir, pues aquí es patológico. Y ya está. Y eso ha podido tener cierta utilidad. Esto ya criticaremos o no. Pero ¿por qué se ha decidido cortar por algún sitio y decir esto es patológico? Responde a una serie de razones, pero no necesariamente que tengan que ver con el comportamiento de las personas, ¿vale? Bueno, con el comportamiento de las personas, quien decide por dónde se corta, cuál es el criterio, también son personas. La ciencia lo hacen las personas, así que también es conducta, ¿no? Bien, muchas veces decimos que los problemas psicológicos son el resultado de la persona intentando resolver sus propias dificultades, que a medio y a largo plazo causan malestar. Es decir, desde luego es una conducta adaptativa, pero en el medio y en el largo plazo esto me puede provocar ciertas consecuencias. Por ejemplo, un problema clásico de pánico o de agorafobia. En un momento dado estoy andando por la calle y tengo un ataque de pánico. Bueno, esto tampoco viene del vacío, pero no vamos a ahora enredarnos un poco más, ¿vale? Hay una serie de razones que pueden haber hecho que esté muy activada fisiológicamente, que esté muy estresada y que mi cuerpo tenga una respuesta, vamos a poner, muy intensa de ansiedad mientras ando por la calle, aquí, pues no sé, por Madrid, en una calle muy, con mucha gente, ¿no? Siento calor, siento mi corazón que se va a salir a una frecuencia muy elevada, pienso que me va a pasar algo grave, ¿no? Y esa experiencia que vivo en ese momento en la calle puede hacer que la próxima vez que salga evite calles donde hay mucha gente, evite salir si no es con un pulso oxímetro que me mida cómo estoy, cómo no estoy, puede que evite salir si no es acompañada de alguien, o puede que no me apetezca tanto salir, ¿no? Entonces, evidentemente, estas conductas que llamaremos de evitación o de escape, que la persona ha aprendido a emitir anticipando que volverá a sentir lo mismo en esa ocasión, son adaptativas, no pueden no serlo, han sido seleccionadas por el ambiente de hecho, ¿no? Pero puede que esta persona tenga problemas para
volver a trabajar para quedar con la gente, para hacer su vida. Y entonces esto empezará a restarle cosas que son importantes, actividades que son agradables, necesidades vitales que no puede estar cubriendo por no poder salir, y entonces, aunque su conducta sea adaptativa, veremos que a medio o a largo plazo está generando un problema y así la persona lo ve y lo vive, ¿no? Así que de alguna forma, efectivamente, cuando la propia conducta de la persona para la persona es un problema, sobre todo en adultos, vamos a hablar, entonces es que tenemos un problema psicológico. Vale. Creo que hemos hablado lo suficiente de estas cuestiones que tenemos aquí. Recordad que el comportamiento sigue siendo una foto de una película. El comportamiento actual, me refiero, ¿no? Y el análisis funcional. Es una foto concreta de una cosa que está pasando ahora, pero que nunca deja de correr, ¿sí? Si ponemos el río como ejemplo, tú puedes coger el agua aquí en este punto, eso no va a hacer que deje de fluir el agua o que cambie incluso cuando nos vamos a otro punto. Siempre va a depender de esa variabilidad conductual disponible en el organismo, de todos esos repertorios que yo tengo disponibles y de todas las situaciones del ambiente que se den. Así que diríamos que esos problemas psicológicos, además de ser lo que la persona considera que es un problema psicológico, evidentemente surgen de la vida, ¿no? De rupturas, de duelos, de discusiones, de conflictos, de cómo yo intento resolver estos problemas, como el ejemplo que veíamos de la agorafobia. A lo mejor la forma en la que yo intento no volver a sentir estas sensaciones, que es que pensé que me iba a morir, evidentemente la forma en la que intento resolverlo es no saliendo de casa o comprobando muy mucho cómo es mi tasa cardíaca o lo que sea, ¿no? Y esa forma de adaptarme a eso es lo que empieza a ser un problema. Pero la persona hace en ese momento lo que su repertorio comportamental y su historia de aprendizaje marca que puede hacer. Hablaremos del determinismo y de cuestiones filosóficas del comportamiento también, ¿vale? Bien. Queda claro que el comportamiento normal y anormal se rigen por los mismos principios, es una construcción social y no implica mecanismos explicativos distintos. No cuestionamos que existan o no los problemas psicológicos, cuestionamos la entidad, el carácter, de qué están compuestos. Esto no quiere decir, cuando estamos discutiendo y reflexionando sobre la naturaleza de los problemas psicológicos, no quiero que les restemos importancia, ¿no? Como, bueno, son adaptaciones del individuo, ¿qué más da? No, evidentemente la gente sufre y eso es en sí muy relevante, ¿no? Pero no hace falta que camuflemos un comportamiento con una etiqueta diagnóstica para que sea más importante. Aunque a lo mejor socialmente hemos aprendido a hacer eso para que tenga entidad. Y veremos de nuevo algún ejemplo, ¿no? Así que lo que digo, se cuestiona la naturaleza de esos trastornos. Hemos adquirido en psicología o en psicopatología, hemos copiado el modelo médico, casi lo hemos calcado, ¿no? Y ahí es donde han venido estos errores y esas tautologías, cuando no funciona de la misma manera el comportamiento que otros aspectos, ¿no? Que por ejemplo la medicina explica, tiene estos síntomas que se ven fuera porque algo pasa adentro y es que hay un virus que está operando de esta determinada manera, ¿no? Y entonces la fiebre o la tos me permite saber que estos síntomas me hablan de una causa interna. Hemos copiado este modelo a la psicopatología y hemos dicho cómo llora, cómo tiene ganas de morir, es que está deprimido, como si fuera una cosa que ocurre dentro, que es interna y que explica lo que pasa fuera, ¿vale? Entonces aquí es donde cuestionamos la naturaleza de los problemas psicológicos. Como decíamos, las consecuencias es que se diluye el papel de variables sociales y ambientales, se diluye por completo en la explicación del origen del malestar de las personas, ¿no? Y además asumimos que hay comportamientos patológicos universales. La depresión. Insisto, es que no existe la depresión media, ¿no? Hay formas de deprimirse. Incluso hay formas de obsesionarse, hay formas de sentir ansiedad. Hemos intentado resumir en un cuadro cuáles son las formas más estadísticamente prevalentes, las más probables, las más frecuentes, pero aún así, fijaos, incluso los criterios que hemos elegido escoger para estandarizar y hasta la muestra con la que hemos escogido establecer esos criterios siguen estando, por una parte, sesgados y siguen siendo morfológicos. Vamos a poner algún ejemplo de esto. ¿Os suena que un criterio diagnóstico para la depresión sea llorar?
¿Os quiere sonar esto? Os lo digo yo, sí, no pasa nada. Hay muchos criterios diagnósticos, ¿no? Pero uno tiene que ver con el llanto, y depende de qué depresión, etcétera, ¿no? Pero pongamos que uno de los criterios para hablar de depresión es el llanto. Una pregunta, ¿hemos aprendido a llorar igual, mujeres y hombres, por nuestra socialización? ¿Qué pensáis? Hay variables que afectan a cómo hemos aprendido a mostrar emociones, ¿no? Existen sesgos de género, por ejemplo, en el diagnóstico de depresión y en el de trastornos de personalidad. Todos. Sobrediagnóstico en el caso de mujeres en TLP, depresión, e infradiagnóstico también en el caso de hombres en otros problemas, ¿no? Infradiagnóstico en el caso de mujeres, por ejemplo, en trastorno psicopático, ¿no? Donde ahí los hombres son sobrediagnosticados. ¿Por qué? Porque parte incluso de los criterios están hechos, algunos, más basados en estereotipos de género, de cómo se muestran ciertas emociones o cómo nos deprimimos, por ejemplo, las mujeres frente a cómo se deprimen los hombres, ¿no? Que sabemos que a veces para regular ciertas emociones y cierto malestar, pues hay un abuso de sustancias, ¿no? Y podemos encontrar un mayor consumo de alcohol como manera de regular o de reducir ese nivel de malestar, ¿no? O sea, la forma de deprimirnos, insisto, va a ser única para cada persona. Pero esos criterios que hemos elegido no hablan de algo único, sino de algo que intentamos estandarizar de la mejor forma posible utilizando bueno, pues todo el conocimiento que tenemos, ¿no? No sé si conocéis la historia del trastorno de estrés postraumático. Si no habéis leído La invención de los trastornos mentales, os lo recomendamos fervientemente. Aquí, Manuel, te voy a invitar a preguntar. No sé si tú conoces la historia. De hecho, yo leí que supongo que es uno de los pocos libros de Marino Pérez que me interesa. Lo leí, pero hace mucho. Y ahora mismo no caigo en... Vale. No, te pediré ayuda por la parte histórica. Ah, vale. ¿Alguien conoce? ¿Por qué surge en relación a qué evento histórico y social se crea la guerra de Vietnam? Vietnam, eso. Sí, o sea, sé que fue a raíz de la guerra de Vietnam. Y bueno, la etiqueta era para poder aplicársela, ¿no? a los soldados. Veteranos de guerra de Vietnam. Sí, pues resulta que el estrés postraumático, esa etiqueta no existía hasta entonces, y no recuerdo mal, pero podéis verificarlo. Neurosis de guerra y muchas veces, perdón, aquí ya dale, es que me has dado claro, tema bélico, ¿cómo primera y Segunda Guerra Mundial. La neurosis de guerra se tildaba de una especie de debilidad mental, y los soldados que sufrían lo que a día de hoy podríamos llamar estrés postraumático, lo que sea, eran llevados a enfermería y se les drogaba a saco, y en algunos casos incluso se decía que querían librarse del servicio. Era como se trataba de una herida autoinfligida. En la Primera y Segunda Guerra Mundiales, dependiendo del ejército, había soldados que para volver a casa se disparaban en el pie, en la rodilla, en el brazo. Una herida autoinfligida. Sí, bueno, es que no hemos estado en Stalingrado. Eso sí se descubría, además era pelotón de ejecución. Pues muchas veces la neurosis de guerra se acusaba al soldado de estar siendo un débil mental, un flojo, un lo que sea, y se trataba muy severamente. Entonces, hay ni estrés postraumático ni hostias. Era como, toma tu rifle y ve que aquí todos somos muy machos. Pues resulta que el estrés postraumático existía, ¿no? De antes de la guerra. Ya habíamos sufrido violaciones, ya habíamos sufrido abuso infantil, ya habíamos sufrido muchas cosas que nos hacen bueno, tener esas maneras de adaptarnos y de reaccionar ante ante determinados eventos, ¿no? Pero no teníamos una categoría diagnóstica para hablar de estrés postraumático, a pesar de que esas reacciones, insisto, formaban parte de nuestras formas de responder. Pero precisamente después de la guerra de Vietnam, que fueron unos cuantos años, ¿no? Lo que duró. Décadas. Bueno, es que son varias etapas, pero nos referimos a la de Estados Unidos contra Vietnam. Esos veteranos de guerra que ya habían vuelto estaban sufriendo todos estos síntomas que conocemos como estrés postraumático, pero no existía esa etiqueta, ¿no? Y parece que había una falta de reconocimiento sobre ese malestar, donde sí había un reconocimiento sobre otro tipo de heridas, sobre otro tipo de méritos, ¿no? Visibles, etcétera, ¿no? Y hubo todo un movimiento social para que hubiera un reconocimiento social, político, incluso jurídico, de su sufrimiento, de su malestar y de su experiencia. Y promulgado un poco por ese movimiento
se incorpora en el DSM el trastorno de estrés postraumático, creo que en 1980, ¿no? Bueno, esto solamente es un ejemplo de lo que venimos contando de que no son entidades naturales esos trastornos en cuanto a... es algo que construimos, que decidimos decir, existe el estrés postraumático, ¿no? Y bueno, en ese sentido es una entidad real, ¿vale? Porque tiene palabras, porque se puede escribir, porque la mencionamos, porque nos manejamos con ella, pero tiene absolutamente todo de construcción social. Lo que decidimos que ahora sí sea un problema porque hay una serie de razones jurídicas, políticas, culturales, etcétera, ¿vale? Que lo explican. Entonces, el problema de estas etiquetas, decíamos, es que aprendemos a universalizar comportamientos. La depresión es así, la ansiedad es así, el estrés postraumático es así. Y después, cuando vamos a consulta y vamos buscando, si es que esto es lo que hacemos, como cuál es el problema en base a esos criterios, pues es muy probable que nos sorprendamos porque no existe ese estándar de persona, ¿no? Este episodio se ha grabado en motivo del lanzamiento de nuestra nueva formación online que podrás encontrar en nuestra web www.engramapsicología.es. ¿A qué esperas? Ya puedes ir a darle un vistazo.